Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a meditar el Evangelio de hoy, que es Jesús, camino, verdad y vida. Es del capítulo 14 de San Juan. Dice así: no se turbe su corazón. No se turbe su corazón porque están en la última cena y Jesús le ha dicho a San Pedro que lo va a negar 3 veces. San Pedro en ese momento sí que tendría el corazón turbado. Está triste, pensativo. No solo porque Jesús va a morir en la cruz, sino porque le acaba de decir que lo va a negar 3 veces. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Parece decir Jesús: tengan una absoluta confianza en mí. No tengan dudas. Y creer en Cristo es creer en Él y en su iglesia. Y dentro de la iglesia, en esta partecita que somos nosotros, el Opus Dei, creemos que Dios, en su paternal providencia, ha querido que surgiera el Opus Dei en pleno siglo XX. Y nos parece decir a nosotros: crean en mí, crean en la iglesia, crean en la obra que yo he suscitado. Hoy mismo, en este momento, le pedimos a Dios que nos conceda la fe. Bueno, ya la tenemos. Más bien, que nos incremente la fe, la esperanza y la caridad. Porque no podemos vivir solamente de la fe. Decir: mira, Señor, yo creo en ti. Está bien, voy a creer en ti. Auméntame la fe. Pero la fe sin esperanza, la fe sin caridad, es una fe muy difícil de vivir. Es como simplemente aguantar. Podríamos decir, una persona que solamente tuviera fe y le faltara esperanza y caridad, diría: bueno, pues ya soy del Opus Dei, pues ni modo, aquí me aguanto, aquí en esta casa, por lo pronto. ¿Quién sabe qué pasará después de este verano? Y decir: bueno, pues ya aguanto, soporto, tolero, le voy a pedir fortaleza. Pues no. Hay que pedirle a Jesús fe, esperanza y caridad, que es una vida de amor. Una vida
de estar feliz junto a Dios, de estar feliz en donde estamos, donde nos ha puesto, con la esperanza siempre, no solamente de llegar al cielo, sino con la esperanza de que cada vez estaremos mejor, con la esperanza de que la obra de Dios va bien. Qué bonito cuando pues encontramos en nuestro camino a gente de casa que les preguntamos, oye, ¿y tú estás bien? Oye, mira, yo estoy muy feliz. Uno decía, el mejor lugar para vivir y morir es, y decía, el centro donde vivía, ¿no? Y ya después lo cambiaban de centro y ya decía, pues el mejor lugar para vivir y morir, pues ahora es este otro centro. O sea, siempre estaba así optimista, claro. El mejor lugar para vivir y morir se lo puse. Y concretamente para nosotros, el mejor lugar para vivir y morir es ahí donde estamos, donde Dios quiera. Y le pedimos, Señor, aumentanos la fe. Por favor, aumentanos, pero junto a la fe, la esperanza y la caridad. Cuando me haya marchado y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré y los llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Indudablemente que Jesús está hablando de su muerte. Imaginamos la escena. Está totalmente oscuro allí en el cenáculo. Lo iluminan unas cuantas antorchas. Ya han terminado el rito de la Pascua, en el que Jesús ha metido el nuevo rito. Ya habría pasado la cena del Cordero y también la tercera copa, donde Jesús había consagrado ese vino en su sangre. Están, diríamos ahora, ya en la sobremesa. Y todos muy tristes. Porque efectivamente la muerte de Jesús será un momento de oscuridad para los apóstoles, ya desde ese momento. Y claro que será un momento muy triste. Es como meterse en un túnel y de pronto sentir la oscuridad, venir de la luz, meterse en un túnel, y parece que ya allá a lo lejos otra vez vuelve a haber luz. Jesús habla de su muerte. Y nosotros en estos días pues estamos más sensibles a esto. Precisamente por la pandemia que estamos atravesando. Y porque pues gente, algunos cercanos, algunos un poco más, otros no tan cercanos, pues están mal o han fallecido. Y es normal que ante la muerte de pronto sintamos esa oscuridad, esa tristeza. Pero si en algún momento sentimos que estamos en ese túnel oscuro, recordemos estas palabras de Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, os hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando me haya marchado y les haya preparado un lugar, de nuevo vendré y los llevaré junto a mí. Es Jesús que nos dice, mira, sí, estás triste, estás en ese túnel,
pero mira, allá al fondo está la luz, está tu meta, está el cielo. Nuestro padre escribía en Camino, en el punto 739. No tengas miedo a la muerte. Acéptala desde ahora generosamente. Cuando Dios quiera, como Dios quiera, donde Dios quiera. No lo dudes. Vendrá en el tiempo, en el lugar y del modo que más convenga, enviada por tu Padre Dios. Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Claro, ¿quién puede escribir esto? Pues un hombre de mucha fe, un hombre de mucha esperanza, un hombre de mucha caridad. Y nuestro padre, pues apenas estaba llegando a los 30 años. Pero era un hombre muy de Dios. Y es hermoso ver a tantos de casa que han aceptado así, con ese espíritu de nuestro Padre, con ese punto de camino, la muerte. Leí hace poco, en estos días, la vida de don Pedro Casiaro, y cuentan cómo allí al final de su vida pues se puso muy grave, y su hermano José María Casiaro pues viajó a México porque iba a participar en el CIAT, en el curso de internacional de teología, y se ve que le dijeron: oye, mira, tu hermano está mal, pues vete a dar ese curso, ¿no? Y entonces vino a dar ese curso, y pudo estar con su hermano, y entró a su habitación, platicaron largamente. Pues realmente en su vida habían vivido poco tiempo juntos. Don Pedro Casiaro se fue a la universidad, José María todavía era pues un chico que iba en el bachillerato, en la preparatoria, y después pitó don Pedro, vino la guerra, o sea, pitó José María, pero estuvieron pues poco tiempo juntos. Pero sin embargo, José María decía que le debía pues en gran parte la vocación a su hermano Pedro. Y ese día, cuando hablaron y se despidieron, y seguro que habían estado en contacto mucho tiempo por carta en ese entonces, pues cuando se despidieron, don Pedro Casiaro se despidió diciéndole: hasta el cielo. Y José María pues salió llorando de ahí de la casa, pues porque sí se daba cuenta que su hermano iba a morir, y su hermano también estaba consciente, pero estaba con esa paz. Y estaban sí pasando por un túnel oscuro, José María más, pero a final de cuentas es bueno recordar esas palabras: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Qué difícil es convencer a alguien de esa visión sobrenatural ante el dolor, ante la muerte. Y si lo hemos intentado, y si esa persona tiene una fe débil o una vida en la que no tiene oración, en la que no tiene un trato continuo con Jesús en la Eucaristía, pues esa persona difícilmente lo entiende. Y a veces nuestras palabras le pueden parecer muy duras, y está sufriendo mucho, y está allí en el túnel, pero no entra
nada de luz, está en completa oscuridad y no tiene ni siquiera una vela para encender e iluminar allí dentro. Nosotros no estamos exentos. ¿Podríamos también volver la espalda a Jesús y de pronto sentirnos en un agujero completamente en la oscuridad y no tener ninguna vela, o esa última vela que tenemos, apagarla? Necesitamos una fe muy grande en Cristo. Necesitamos amar mucho a Jesús en cada una de nuestras normas. Ver la manera de hacerlas cada vez con mayor amor, estar más tiempo con Él, enamorarnos, tratarlo. Y entonces, si estamos enamorados como lo estuvo nuestro Padre, podremos decir, bienvenida sea, ¿cómo decía? Bienvenida sea nuestra hermana la muerte. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Cómo me encanta ver a los apóstoles que cuando no entienden algo, enseguida le preguntan a Jesús, pero con sencillez. No se quedan con la duda. A donde yo voy, ya saben el camino. Y Tomás, enseguida con esa sencillez, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús les está hablando de la casa del Padre, que allí hay habitaciones. Y Tomás no entiende. Aquí no está entendiendo. Ya lo entenderá más tarde. Pero nosotros, que sí lo sabemos, podemos pensar en el camino. Jesús dice, a ver, yo voy a la casa de mi Padre, esa es la meta, y el camino soy yo mismo. Soy el camino que podríamos pensar, pues el camino es seguir los mandamientos. Y especialmente el doble mandamiento de la caridad, o el mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Ve? Ese es el camino, podríamos pensar. Pero es más que eso. Jesús lo que nos está diciendo cuando dice yo soy el camino es que nos identifiquemos con Él. No solamente que cumplamos los mandamientos, sino que lo sigamos a Él, que nos parezcamos tanto a Él. Escribe nuestro Padre en el segundo punto de camino. Ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación, que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, este lee la vida de Jesucristo. Nuestro camino es parecernos a Cristo. Él es nuestro modelo. Que no solamente pudieran decir, este lee la vida de Jesucristo, sino que pudieran decir, se parece a Jesús.
qué bien se está con Él. Cuando un día leí una biografía no una biografía, una novela de Luis de Gaulle acerca de San Pablo, me gustó mucho y así me imagino, coincido con él, que cuenta que San Pablo se convierte, se va 3 años a su curso de retiro de 3 años, ¿no? Ayunando y orando, y cuando regresa, llega a la casa, pasa a la casa de una persona que lo conocía, le abre la puerta, entra, y entonces la niñita que no había conocido a Jesús y que había escuchado de Jesús, cuando ve a San Pablo, le dice a su mamá, dice, ¿él es Jesús? Y esta que sí lo había conocido, dice, pues él no es Jesús, pero pues ahora que lo dices, la verdad es que sí se parece. Claro. Con 3 años de oración y de mortificación, de penitencia. Claro que se parece. Y así en la vida, Dios no nos ha dejado solos. No solamente se queda en la Eucaristía, sino que hay varios hombres, varias mujeres, que lo han imitado. Y varias personas con las que incluso ustedes han coincidido, como lo fue Guadalupe. Se han parecido a Jesús. Y Jesús nos dice, quiero que también tú seas otro Cristo. Quiero que te parezcas a mí. Yo soy el camino, tú también sé camino. Para que los demás, al verte o al oírte hablar, te sigan a ti, pero no que te sigan a ti, sino que me están siguiendo a mí. Que se ilusionen por parecerse a Jesús. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en la vida, pues conocemos a personas y de pronto lo ves así, pues de lejos, unas primeras palabras y te causa buena impresión. Ah, mira, esta persona pues es amable, agradable. Pero ya después, pues a lo mejor estás en la comida con esa persona y ya por los comentarios que hace y lo que cuenta dices, no, pues no. No. Ya le salió el cobre. El cobre es porque, imaginemos un anillo, ¿no? Que parece de oro, dorado, ¿no? Y de pronto pues comienzas a frotarlo después de algunos días o algún mes, ¿no? Y entonces se le comienza a quitar lo dorado y entonces ya comienza ahí a aparecer el color cobre, ¿no? Dice, ya le salió el cobre, ¿no? Y a veces a las personas no es necesario esperar un mes, ¿no? Ni una semana, es un par de horas. Como va el dicho, si quieres saber cómo es Inés, vive con ella un mes, ¿no? Dios nos llama a que nos parezcamos a Él, a que seamos otros Cristos. No solamente los primeros 5 minutos que conocemos a una persona, ni la primera hora, ni la primera semana, ni el primer mes, sino toda la vida. Y eso es animante, porque parecernos a Jesús es una meta que vale la pena. Es nuestra meta, es nuestro camino para llegar al cielo. No estamos aquí en el Opus Dei para aguantar, ¿no? Estamos para parecernos a Jesús. Y no importa que al final de nuestra vida
no surja ninguna estampita para la devoción privada. No importa. No sé, uno ve la vida de don Pedro Casiaro y dice, ¿qué? Y la estampita, pues no hay, ¿no? Todavía. Pero dices, este está en el cielo. Luchó por parecerse a Jesús. Y allí mismo en la biografía, pues contaban que don Pedro tenía un enorme amor a la Eucaristía. Y que prácticamente era el primero en llegar al oratorio por la mañana. Pero no que llegara 3 minutos antes, ¿eh? Yo imagino que llegaba como media hora antes. Se apresuraba por estar con Jesús. Y claro, pues él iba creciendo en edad y varias veces, pues bueno, ya se le van quitando actividades y se le veía a él bastante tiempo en el oratorio, ratos en los que estaba allí acompañando a Jesús. Se enamoró de Jesús. Luchaba por parecerse a él. Eso también lo vi en don Jesús Álvarez Gazapo, también, que coincidí con él en sus últimos años de vida. Y también era el primero en llegar al oratorio. Y parece que se levantaba igual que todos, a la misma hora. Yo no sé cómo le hacía, pero llegaba antes. Pero alguna vez, así, hablando así, en una conversación íntima, así, pues, decía, pues es que yo quisiera levantarme cuanto antes y estar junto a Jesús. Dice, porque eso lo aprendí de nuestro Padre. Siempre don Jesús decía, lo aprendí de nuestro Padre. Por ejemplo, el velo del sagrario, siempre llegaba y lo extendía así, porque a veces nosotros lo podíamos ir doblado y él llegaba y lo extendía. Y alguna vez le dijeron, oiga, ¿por qué? Dice, porque así lo vivía nuestro Padre. Ah, bueno, pues yo también ya lo extiendo. Claro. Fueron unos enamorados. Coincidieron con un santo. Se entusiasmaron por ser otros Cristos, por ser Opus Dei. Porque la vida en la que intentamos parecernos a Cristo es que es entusiasmante. Jesús nos lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No solamente la vida eterna, la vida ya junto a Dios feliz, no, sino ya aquí en esta tierra. Si somos unos enamorados, estaremos felices. Si vemos que en nuestra vida como que a veces como que nos falta la alegría, enamórate. Enamórate. Vuélvete a enamorar. ¿Cómo escribía nuestro Padre en el último punto de camino? 999. ¿Que cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no le dejarás. Es difícil, sí. Que pasen los años y decir es que me parece que me hace falta enamorarme, me voy a enamorar, pues es difícil, sí. Como un matrimonio, ¿no? Imagínate hombre y mujer. Ya que pasen los años, ya muy mayores, y que pues no se llevan tan bien, que le digamos, oye, pues enamórate, ay, pues enamórate tú, ¿no? ya no se puede, ya para qué, o sea,
Tal vez porque piensa en que el otro tiene defectos como él, pero en nuestro caso Jesús no tiene defectos. Jesús es siempre joven, Jesús es siempre guapo, Jesús es siempre amoroso, siempre está abriendo los brazos para recibirnos. Qué fácil es enamorarse de él. Más bien, al contrario, decir, oye Señor, ¿cómo te vas a enamorar tú de mí? ¿No? Pero sí, porque Él es Dios. Enamorémonos. Porque Jesús es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Hoy nos encomendamos a la Santísima Virgen, hoy en su día, porque ella es madre de todos nosotros. También vamos a pedir por sus mamás, vivas y difuntas, y a las que están difuntas nos encomendamos a ella, a sus oraciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.